Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la librería Bonilla en esta alianza con una charla cualquiera para platicar con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Raúl Figueroa Esquer. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de su libro La corte de Isabel II y la Revolución de 1854 en Madrid, que es una traducción del texto de Madame Calderón de la Barca, pero que además tiene un prólogo interesantísimo que escribió Raúl, que también se encargó de la traducción. Raúl, primero, ¿por qué ser historiador? ¿Por qué? Bueno, la historia sería muy larga, viene desde tu infancia, ¿sí? Yo un alumno normal en la primaria. Lo normal que es que salía con 7.8, 8.0, así. Pero siempre sacaba muy altas calificaciones en historia, ¿ya? Y desde me devoraba los libros. Yo fui mi primaria y hasta el segundo de secundaria. Yo crecí en Ciudad Obregón, estudié con los hermanos lasallistas, ¿sí? Y bueno, pues ellos tenían sus propios libros en aquella época y a mitad del año nos daban los libros de texto gratuito, ¿sí? Y bueno, pues, la visión de la historia era diferente, pero yo tanto me devoraba unos como otros, ¿sí? Y bueno, a medida que seguí mis estudios, bueno, hacia bueno, ya cuando era la secundaria y demás, ya después entré a escuelas públicas y laicas, el tercero de secundaria y la prepa y demás, y bueno, y pues mi interés iba cada vez creciendo más, ¿sí? Y bueno, como todas personas, y más estoy hablando ya de otra época, en que no tenemos tanta información como ahora, estoy hablando pues, de 1971, ¿sí? Y creo que a lo mejor no nacías tú, eras un chavalín. Pues sabes que no había la información de ahora. ¿Cómo descubrí yo la carrera? Pues porque me encontré un mamotreto así en el laboratorio de química, ¿sí? Y venían todas las carreras de la UNAM. Y me puse yo a ver, no quiero estudiar esto, ¿sí? Tuve mis dudas, ¿sí? Tuve mis dudas, normal. Estaba que se estudiaba relaciones internacionales y demás, pero tuve tienes que elegir, ¿sí? Conté mucho con el apoyo de mi padre. Mi padre, que siendo pues, un agricultor y también dedicado a actividad agropecuaria, tuvo mucha sensibilidad, ¿sí? Mi madre no estaba muy convencida, pero pues como era una señora chapada a la antigua y de antes, pues se te mandaba antes, estaba en la casa de Madrid, ¿sí? Ahora ya es co-gobernada o a veces manda la mujer, okay, ¿sí? Pero, y después entré pues, a la facultad, ¿sí? A la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la ciudad de Historia, tuve excelente maestros, muchos de ellos desgraciadamente, bueno, también parte, más bien cuento quién vive, ¿sí? Sí, pero fue imposible de olvidar las clases desde el primer semestre por el maestro Eduardo Blanquet, ¿sí? Después Eduardo Blanquet Franco, después con el cual llevé 4 semestres, ¿sí? Era blanquetista y más. Después grandes maestros como Martín Quirarte, ¿sí? El padre de Vicente Isabel, como era apasionado, un erudito en Reforma, Intervención del Imperio, pero un pozo de sabiduría, de afable y todo, que invitaba a su casa, una casa de biblioteca, en la calle de Zacatecas. Vicente ha escrito más al respecto también. Bueno, también el magisterio recibí de don Carlos José García, que me inclinó decididamente por la especialidad, que es la historia diplomática, ¿sí? Y luego, bueno, aunque no me he dedicado a eso, tuve 2 excelentes historiadoras de arte. Lo poco que sé de arte se los debo a ellas. Y las tengo que mencionar. Una que nos dio un curso maravilloso de introducción a la historia del arte era, entonces era licenciada y fue gran investigadora, la doctora Teresa del Pol. ¿Sí? Teresa del Pol.
ella me dio un panorama del estudio del arte y demás, pero excelente, y aprendí mucho. Y después tuve como que era una especie de reliquia, porque era la doctora María de los Ángeles Moreno Enríquez, para que vea confusiones de, pero hay una política más conocida como la Madame Chapo, ¿sí? Porque llegaba con un sombrero, ¿sí? Y pues hablaba con toda propiedad. Nos daba unas clases que se llamaba El arte del renacimiento. Y bueno, era tal la popularidad que teníamos en esas clases. Estoy hablando del 74, 73, 74. ¿Sí? Tanta la popularidad que tenía que dar las clases en el auditorio. Entonces, el auditorio justo cierra para unos ahora Che Guevara, y pues ahora sabemos que tenía que dar las clases ahí porque alaba, aparte de los que sí estábamos matriculados, inscritos en materia, alaba alumnos de derecho, de economía, de ciencia política, o sea, alumnos y alumnas, ¿no? O sea, pero venían por el placer de escucharla, ¿sí? Por el placer de escucharla, porque te explicaba toda la capilla Sixtina, y que era una cita, y que, con una erudición fabulosa, y estábamos todos así, escuchando a. Entonces, bueno, y luego, bueno, también las cosas ya más técnicas, ¿sí? Tuve también buenos profesores, el maestro González Polo, que me enseñó pues, gran parte de lo que sé en técnicas de investigación, archivo y demás. Aprendí las primeras nociones de paleografía, que es el arte de escribir la escritura antigua, pues yo no tengo que perfeccionar mucho tiempo, porque aunque exista esa materia como tal, es una materia que es el arte de descifrar la escritura. Entonces, como están los manuscritos en los archivos, yo me dedico a siglo XIX, y muchos piensan que, el XIX es fácil. El XIX está lleno también de abreviaturas, ahora de arcaísmos, ¿sí? Pues sí, tiene. Entonces, González Polo me llevó a trabajar con él, como ayudante de investigador. Primero estuvimos, bueno, yo le ayudé a estudiar un manuscrito en lo que ahora es el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Y después trabajé en el Instituto de Bibliográfica, porque estaba en el centro, la Biblioteca Nacional, con la dirección pues casi perenne de don Ernesto de la Torre Villar. Tuvo como 12 años o algo. Ya. Ahí estuve y ya me fui encaminando y demás. Posteriormente terminé mi carrera, ¿sí? Me titulé, ¿sí? Y gané una beca para estudiar el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, ¿sí? Nada más que estoy hablando ya de 1980. En aquella época, como se acababan de reanudar la relación diplomática, pues sí hubo una ruptura en 1939. Bueno, muchos convenios que no estaban hechos. Entonces, a mí de mi licenciatura en la UNAM tuve una revalidación parcial y tuve que estudiar la licenciatura ya en geografía, historia, especialidad de historia, especialidad de historia, sección de historia, especialidad de historia contemporánea europea. Y bueno, en el momento yo renegué mucho, pero después también. Y pues ya hice el doctorado allá, ¿sí? Y regresé a México, viví 7 años en Madrid. De ahí que se explica también mi interés por este tipo de temas. Es decir, pues sí, soy un mexicano especializado en historia de España del siglo XIX. Pues, puede sonar un poco raro. Pero he trabajado en muchos temas mexicanos, porque la historia diplomática suena esto muy apasionante tu trayectoria, y también suena, como tú dices, muy raro un historiador mexicano, además sonorense, hablando de España, cuando Sonora tiene una historia riquísima, ¿no? Pero yo no me dedico a la historia. No, yo sé. Ahora, ¿por qué Madame Calderón de la Barca? Bueno, es un personaje fascinante. Cabe decir que, bueno, el pueblo sería una especie de una
una biografía de la autora, pero pues, y después explicar los orígenes de este libro, y cómo se había publicado por Manoni, los orígenes del libro y cómo ha sido recibido por la crítica académica. Eh, Cabe decir una cosa, el enfoque que yo le doy no es a lo que está muy de moda, y la respeto mucho a las feministas y a todo eso, no es un enfoque de género. Estudio de la autora en otra rama, que es la historia de familia, ¿sí? Es decir, ella primero estuvo muy ligada a su propia familia, una familia escocesa, ¿sí? De apellido Ingalls, porque eso así se pronuncia Ingalls, ¿sí? English, pero se pronuncia Ingalls, emigrada a Boston, ¿sí? Y una vez pertenecía a la Gentry, que es como la baja aristocracia, y montaron ella y pues, su madre habían viudado y demás, y habían problemas económicos, ¿no? Y montaron 2 colegios en Boston, ¿sí? Luego una de sus hermanas fundó uno en Pittsburgh, otro en Staten Island, y un tercero en Boston, en Baltimore, ¿sí? Entonces, ellas se dedicaban a la enseñanza de las niñas de Estados Unidos. Pero pues como eran unas inglesas sofisticadas, británicas sofisticadas, no miraban el francés, y entonces enseñaban por lo que aprendieron en la universidad de ese tiempo. Era pues, francés, piano, o otros instrumentos musicales. Personalmente, bueno, este personaje que es Francis Sky Ingalls, Calderón de la Barca, ella dominaba el arpa, ¿sí? El arpa, ¿sí? Entonces, el personaje es fascinante, ¿sí? Porque, y es muy famoso en México, muy justamente famoso por su gran libro que es La vida en México, ¿sí? que contamos por la edición, prólogo en notas también, de don Felipe Teixidor, publicado por la Casa por Urbano. No voy a hacer propaganda a librería general, pero bueno. Lo que pasa es que yo me percaté, después conseguí una edición maravillosa, bien anotada, de 2 historiadores de una parte, eran un matrimonio, los Pitcher, ¿sí? Que escribieron una cosa maravillosa del libro, pero ya perfectamente anotado, y consultaron 2 diarios de Bernardo Calderón, consultaron un libro de ella que lo anotó, ella le, porque además ella tuvo una vida muy interesante, es decir, ella, y además es imposible estudiarla sin estudiar a su esposo, porque bueno, en primer lugar no se casaron jovencitos para la época. Don Ángel, cuando contrae nupcias en 1938, pues don Ángel está a punto, le faltaban 2 meses, ¿sí? Cumple 48 años, y ella tiene 33 largos, pero como dama de aquella época, por edad, ¿sí? Ese tipo de cosas después nos afectan mucho a los historiadores, porque yo, afortunadamente los Pitcher publicaron una biografía que desafortunadamente, bueno, la publicaron, la historia es más complicada. La dejaron escrita en gran parte, y en el 79 murió Hall, que era el esposo. Después, en unos 5 años después, muere ella, y hasta pues, hace 3 años, el hijo de ellos, que se llama Alan Fisher, logró prácticamente 3 capítulos, tuvo que reelaborar, pero hasta ahora es la biografía más completa de Fanny, porque así decía, ¿no? Ella sí quería que la llamaran a ella Fanny, incluso en algo tan solemne, porque pues en aquellas épocas que se vivía con mucha solemnidad, bueno, sonaría ridículo, pues estaba algo así como el baile de debutante, y que eran presentadas ante el rey, y cuando es presentada ante el rey de Gran Bretaña, Diego IV, no dicen Fanny Ingalls. Entonces, ella se identificaba por el nombre de Fanny. Y bueno, su esposo también es muy interesante, porque es un
porteño bonaerense que por azares del destino, en el momento en que empiezan los procesos de independencia aquí en América, él al contrario se va a luchar por la independencia de España, que había sido invadido por Napoleón. Pero fue defensor primero de los ataques ingleses en Buenos Aires. Entonces, estudió profundamente en Inglaterra y tuvo un dominio perfecto de inglés. De lo que hablábamos hace un momento, don Ángel se adelantó mucho a su tiempo, porque sí le pasaba que era tal el dominio que tenía de la lengua inglesa y probablemente también platicaba con ella en inglés y demás, ¿sí? que su español no era muy bueno. En cambio, bueno, ella, su lengua literaria siempre fue en inglés. La vida en México está escrita en inglés, ¿sí? Y bueno, bueno, yo dije, encontré este libro porque este libro está escrito por no tiene una historia de anónimos muy complicada, porque así como el libro de La vida en México, ella la publica con sus siglas, ¿no? Madame C de la B, pero en aquel momento inmediatamente se supieron de qué se trataba. En cambio, en este libro, La vida en México, sale en 1843. ¿Sí? Este libro va a aparecer hasta 1856, que es otro momento histórico. Pero a ver, ¿qué cambia de libro? Que cuando escribió La vida en México, era la recolección de cartas, ¿no? Que es un maravilloso. Bueno, en primer lugar, ella era presbiteriana. Fue por un diplomático español, que fue imposible que no fuera católico. Pero consiguieron a un sacerdote cubano manganchón, ¿sí? Para que celebrara lo que hoy se llama un matrimonio, ¿okay? Pero no era bien visto. Bueno, él habló de todas las virtudes de ella, pero cayó su religión. Entonces, cuando escribe ella no inmediatamente se convirtió, se casa con él y hasta 9 años más tarde se vuelve católico. Cuando escribió La vida en México, lo está escribiendo como, imagínate, esta religión presbiteriana de Escocia está muy ligada a los puritanos, es decir, dependen de la reforma protestante, pero no la de Lutero, sino la de Calvino, más radical, ¿sí? Entonces, darle mucho más radical, creen en la doctrina de la predestinación y demás, dar el paso, ¿sí? Fue fuerte para ella. Y además lo hace como lo que era una mujer de letras, una mujer muy culta, y además no lo hace como con influencias de beatería o algo así, no, se puede estudiar antes de convertirse, se puede estudiar durante 2 largos años teología, se pone a ver, digo, ella se puede estudiar teología y en aquella época hubo un movimiento en Oxford que se llama de los anglocatólicos, ¿sí? Entonces, ella también fue influida por eso. Entonces, abraza la fe católica, ¿sí? Por eso, abraza la fe católica y por eso, yo lo cito, tenemos el testimonio de Justo Sierra O'Reilly, ¿sí? Que es padre de don Justo Sierra Méndez, ¿sí? Que dice que ayer no le gustaba hablar sobre su libro sobre el México. Pues sí, cambió su perspectiva, sí. Es decir, por ejemplo, cuando nos hablan en este libro de cosas así, pero de las corridas de todo, que ahora es un tema delicado. Yo no estoy a favor en contra, eso es personal. Pero bueno, de las corridas de todo, pues primero las presenció aquí, lo primero su contacto con el mundo hispánico fue Cuba, que estuvieron de paso, ¿sí? Y México. Entonces, aquí conoció, bueno, además, el México de 1839 a 1841, la época en que el hombre fuerte fue. Ellos les tocó la discusión de Anastasio Bustamante, pero pues sabemos que el hombre fuerte era Santana. Entonces, pues conoció ese México que tenía mucho colonial todavía, porque como tú sabes, Armando, la tecnología cambia.
las formas de enseñar canto. Estamos en una época de, sin embargo, lo que tarda más en cambiar son las mentalidades. Es decir, ahora, bueno, sí vamos un poco más apresurados porque hay muchos medios y porque escuchamos opiniones distintas y porque, bueno, a querer no se entera uno de manifestaciones, de aquí y allá. Entonces, sí vivimos una época, pero en aquella época los cambios eran muy lentos. Es decir, el México que conoce ella, que si bien es un México independiente, con presidente y todo eso, viene arrastrando toda la herencia colonial. Es decir, todavía ella trata a aquellas personas pues, que tenían títulos de nobleza y más, y que los condes de la familia, de acá y allá, y le encantaba moverse en México, pero era muy observadora, le encantaba moverse en todas las clases sociales. Hay descripciones muy interesantes sobre los indígenas y demás. Y bueno, pues escribe esto y cuando llegaron unos ejemplares aquí a México, mediados del 43, pues no fueron bien recibidos, porque tenía una crítica punzante, especialmente fue dura con la mujer mexicana. Con la mujer mexicana fue muy dura, diciendo que fuera del libro de rezos no leían nada. Y bueno, y además, ella tenía tendencia a escribir con cierta ironía, cierto tono burlón a veces. Bueno, tiene ese resbalón, pero después, esto no va a ser respetado hasta el siglo XX. Cuando ya se hace la primera edición en castellano, está en 1919, que un literato, pero buen traductor, Enrique Martínez Sobral, hace la primera traducción y lo prolonga, el prólogo lo hace el famoso don Francisco Romero de Terreros Marqués de San Francisco. No, Manuel Romero de Terreros Marqués de San Francisco hace el prólogo y esto se va a hacer la primera traducción. Es hasta, como ya había pasado casi un siglo, pues la generación a la que ya criticó, pues ya había desaparecido. Entonces, y después, bueno, pues está la edición de Teixidor, de 1859. Sin embargo, ¿por qué me movió a, pues me podría decir, bueno, ¿y por qué no escribiste sobre la vida en México? Creo que has escrito mucho. Y el nivel de los conocimientos históricos de 1959, cuando hizo la primera edición de Teixidor, a los actuales, pues ha avanzado muchísimo, muchísimo. Yo, está esta biografía de los Pitchers, un libro maravilloso, que le exigió un trabajo benedictino, así de monje benedictino, al doctor Miguel Soto, un colega muy querido. Ella encontró el diario de Don Ángel, escrito con bueno, más o menos como la cuarta parte del manuscrito, estaba escrito con una taquigrafía de principios del siglo XIX. No era PIR, Palondré, no. O sea, que se tuvo que meter en un manual de taquigrafía de principios del siglo de 1800 y poder hacer la decifración. Si bien ella no tiene, él no tiene pretensiones de escritor, pero también es bueno, se complementa, pues, ¿no? Claro. Es decir, él finalmente era diplomático. Y entonces por eso me metí en la historia de familia, porque Fanny, para muchas cosas, sí es abierta en general a los cambios que están pasando en su tiempo, pero no deja de ser una dama del siglo XIX, es decir, vivirá muy unida a su esposo hasta la muerte de él en 1961. Y bueno, fueron 21 años de matrimonio y 21 años de viudez. Y entonces, después de fallecido Don Ángel, que sí le dejó, porque yo también me he metido a los testamentos de él, ¿sí? Gracias pues a una archivista del archivo de protocolos de Madrid, ¿sí? Pues pude ver y no es cierto que quedó en la película, quedó bien, pero le llegó un ofrecimiento precisamente de Isabel II para que sea la institutriz principal de esa niñita que
parece aquí que la infanta Isabel, más conocida como la Chata, ¿sí? Y era pues su institutriz. Bueno, más bien dirigía un grupo, porque era, el nombre correcto está teniente de Haya, así es un nombre muy, que dirigía también, no sé, a la maestra de francés, a todo eso. Entonces, bueno, es institutriz y todo, y está hasta 1868, que la princesa Isabel salta contra el matrimonio. Entonces ella se casa con un príncipe napolitano y exige que con el Genti, ¿sí? Que la maledicencia madrileña le llamaba indigente. ¿Sí? Ya, se sabrá que ya lo dijiste todo. Y ella aprovecha el 68, después del matrimonio de su fila, pues, ¿sí? Aprovecha para hacer un viaje a Estados Unidos. Es otra cosa muy interesante. Madame Calderón usó 8 veces de la 8 veces de la película. Es decir, a veces con Don Ángel y después, bueno, son la de ida, pero después venía con su sobrino. Se veía que era, como no tuvieron hijos ellos, ¿sí? Como que se veía la tía buena onda, ¿sí? Porque es que las tías son tan importantes en la sociedad mexicana, ya no sería, diga, pues, en otras épocas, pues no había las tías que no se casaron y demás, y siempre había la buena onda, la que te llevaba al cine, o sea, chocolate y demás, y estaba la amargada que no quería saber. Entonces, ella se comporta como la tía tenía un sentido de la familia muy fuerte, incluso con sus cuñados que se quedaron viviendo en Buenos Aires, hay una nuclear con los profesores. Tenía un sentido de pertenencia a la familia, pero bueno, ahí en el prólogo explico que ella sale a finales de julio del 68 y hacer este viaje a Pittsburgh a ver a una de sus hermanas allá, sale de Madrid, pide permiso y ha terminado su labor con la infanta Isabel, y no puedo afirmar, pero siendo una mujer que conocía mucho de la cuestión política, no lo puedo descartar, que un hecho que mientras ella estaba en Estados Unidos, a su hermana y a sus sobrinos, es destructora de Estados Unidos. La famosa revolución de 1878, ¿sí? La gloriosa. Y ya no se van a encontrar con ella, se encontrarán hasta el año 1870 en Roma, ¿sí? Porque llevó a sus sobrinos ahí, prueba que no había quedado tampoco. Lo que pasa es que también una manía del siglo XIX, que la gente, muchos querían decir, no, es que digo, se modesta y demás, y tuvo con muchos apuros. Pero dices tú, a ver, dice que viene con muchos apuros. Si se compran 2 carruajes del otro, es como si alguien nos dijera a nosotros, ¿no? Amigo con muchos apuros y compra BMW, es algo a dudar. Y bueno, no se reintegra a la corte, sino cuando es restaurado Alfonso II. Eso es la restauración de los Borbones, en la figura de Alfonso XII. Él entra a Madrid en enero del 76, ¿sí? Y el autor de todo esto es el famoso político español Antonio Cánovas de Castilla. Bueno, él, cuando sabía que los Borbones pueden ser un poco traviesos, ¿sí? Entonces salía el rey embosado por la noche, 7 años, rodeado de jóvenes divertidos, ¿sí? Para temperar ese tipo de vida, llama a la infanta, para entonces ayudar, muy joven, fue un matrimonio desastroso, porque no porque haya sido mala gente, no, simplemente porque sufría. Y bueno, en aquel tiempo, ahora hay formas de tratar a alguien que tiene
esa enfermedad, pero en aquel tiempo se fueron repitiendo y pues terminó pues de una forma trágica. Se suicidó. La pobre muchacha, viuda a los 19 años, antes aparte había tenido un aborto espontáneo, y pues fue traumático, ¿no? Y además la familia pues destrozada, ¿sí? Vivían en París, pero estaban las hermanas más chicas tuvieron que ir a un colegio muy difícil, diríamos ahora, pero ya tutoras personales. Isabel II quería que se encargara de las tres infantes más jóvenes que eran sucesivamente Pilar, Paz y Eulalia, las últimas de Isabel. Y ahí ya sabemos. Ella dice, con muchas formas diplomáticas, de su majestad, ya tengo 67. Me espera porque educar a esos hijos de príncipes no era una cosa fácil, no me imagino. Caprichosos y demás, todo eso, no era nada fácil. ¿Sí? Pues tienes que balancear, porque también tienen que aprender pues, muchos protocolos, todas esas cosas y demás. Pero aparte, pues los idiomas eran muy importantes, eran bailar, danzar, tocar instrumento, etc. Y pues dotarlos de una cultura general. ¿Sí? Entonces, ahí se rehúsa y recomienda a tu hermana más chica, a Lidia, que también se ha casado con un diplomático español, pero ahí no sabemos si parece que Lidia también se rehusó. Y digo, aquí lo interesante es que tu prólogo es casi un libro, ¿no? Que como tú lo estás narrando ahorita se vuelve muy interesante por la forma amena, por la forma muy documentada que tienes de narrar la vida de Madame Calderón, ¿no? Y entonces, digo, en este caso, tú tienes este prólogo que es una maravilla, y luego ya viene el texto, que viene a ser como el complemento de lo que tú escribiste, aunque no lo sea así, ¿entiendes? Pero no lo es así porque obviamente la obra es lo que tú estás presentando en el prólogo, pero el prólogo pues, puede ser autónomo, puede ser esto. ¿Por qué habría que leer, después de leer La vida en México, leer ahora La corte de Isabel II? Por muchas razones. ¿Sí? En primer lugar, aunque no, después de La vida en México, ya no volvió a publicar otro libro hasta que publica que originariamente se llamaba, el libro original sale, ese sí en forma anónima completamente, se llama Die Attaché en Madrid, or Sketches of the Court of Isabella II. Ese, bueno, evidentemente que aquí se cuida más, ¿por qué? Pues porque su esposo había sido ministro de Estado, es decir, lo que es aquí de la Relación Exterior. ¿Sí? Porque ya era una persona, todavía no, cuando lo publica todavía no era tutora, pero ya era una persona conocida en la familia real. Y bueno, aquí tomó muchos en este libro, que yo lo traduje, bueno, como si lo hubiera traducido así, con el título original, no hubiera dicho nada, preferí yo como editor, ¿sí? Fueron muchos años de trabajo, trabajé como loco, ¿sí? La corte de Isabel II y la reunión de la corte de Madrid dice más que en una traducción de inglés. Ahora, creo que si comparamos con La vida en México, en primer lugar está más maduro, ha pulido su estilo literario, lo ha pulido, lo ha mejorado sustancialmente. Y ha aprendido también, de vez en cuando se le sale su irónico, burlón, de vez en cuando, pero ha aprendido que, bueno, eso lo tuvo desde muy chica. Desde muy chica estuvo metida en un escándalo en Boston porque escribió un libro como, pues un folleto, un panfleto, con uno que era su pretendiente, ¿sí? Y ridiculizando a la alta sociedad de Boston, ¿sí? Los que, digo, tenía esa tendencia. Aquí ya la metió a hablar, es más mesurado, ¿sí? Ahora,
Este libro corrió por mala fortuna, porque así como la vida de mi éxito editorial, pero así arrasador con bestseller. Pensemos que se publicó al mismo tiempo La vida en México, se publica al mismo tiempo, el mismo mes, enero de 43, tanto en Boston como en Londres. Y por distintas casas, ahí estaba muy metido, bueno, sus patrocinadores, el gran historiador William H. Prescott, ¿sí? Autor de la historia de la conquista de México, entre otras cosas, y, y en la apoya en Londres, en nada menos que el gran novelista Charles Dickens, ¿sí? Pues, la edición británica se agota y en el 47 hay una segunda edición, todavía en el 52 una edición abreviada y demás. Entonces, fue un éxito editorial. Ya en Estados Unidos sí, pero fue más selecto, es decir, allá fue de muchos grupos sociales. Es curioso que la vida en México la traían muchos en sus alforjas. Cuando sufrimos en México la guerra de conquista e invasión del 46 al 48, ¿sí? La guerra, la llamada antes guerra del 46, la guerra empezó desde el 46, ¿sí? Esta, que los historiadores no se han puesto de acuerdo, hasta que yo encontré a una de mis maestras, la única, tengo una española, que es la doctora López Cordón, y una mexicana, que es la famosa doctora Patricia Gabriel. Ella lo denominó como es esto, una guerra de conquista. Bueno, los oficiales de Scott, me estoy refiriendo a los altos, muchos de los que venían de West Point, porque venían voluntarios y venía Jesús ahí y todo, pero los de la élite, los de West Point, traían en sus alforjas porque también les servía pues, si nos describía el camino de Veracruz a México, pero ellos lo iban a leer por otros ojos. Claro. Y sabían dónde iba a haber reportaje, que iba a haber de ahí un desfiladero, y, sí, toda la descripción geográfica que ya era muy puntual. Pues, pero digo, ahí fue más de en gran materia. Y en el siglo XX se hace. En cambio, este libro, en primer lugar, tomó muchas precauciones para no ser discutido. Es decir, y incurrió en lo que Octavio Paz llama travestismo literal. Es decir, se inventó a un joven diplomático alemán que supuestamente es escribir. Y a eso, este término lo usó el gran Octavio Paz, refiriéndose a la carta, a la famosa carta que escribe el obispo de Puebla, Manuel Fernández Manuel Fernández el segundo apellido se me va, ¿sí? A Sor Juana, ¿sí? Que Manuel le publica y le pone cartas en ahora y luego viene la respuesta. Allí el obispo de Puebla escribió como si fuera una moja, se llama travestismo literal, ¿sí? Bueno, ella se inventa a un personaje, ¿sí? Es un joven, diplomático, guapo, ¿no? Más deseoso de divertirse, de trabajar, ¿sí? Se lo inventa para ocultar y es muy cuidadosa en que omite muchos nombres, o pone X, o pone acá. Pero pues así llevar a cabo una labor, pues, también benedictiva y demás, porque imposible describir a tantos personajes que lo ocultaban, ¿sí? Pero una buena parte, los que están escritos en negrita, todos los que logré sacar. Y bueno, pues, los estudiosos que me dan cadera, los que han disputado la vida en México, pues yo estoy seguro que disputarán este libro también. En primer lugar, sí hacía falta un prólogo. Una pregunta que me han hecho muchos de mis colegas: ¿y por qué un prólogo tan largo? Y la verdad era necesario. Era necesario. Los que estuvieron aquí, el Real Bonilla y todos los tuvieron mucha paciencia, porque además tengo un defecto, muy meticuloso.
paciencia porque encontrábamos ratas y demás, todo. Y bueno, es un libro difícil. La traducción, aquí dice revisión de la traducción. Ahí viene otro anónimo. Otro anónimo, porque digo, el único que nunca ha sido anónimo soy yo. Pero, quien la traduce en 1903 es un alto oficial de una arma es un militar, de una arma muy elitista en España, que es el cuerpo de artillería. ¿Sí? Su nombre es, aquí está, ¿sí? Ya, para no equivocarme. Sí. Cristóbal de Reina y Maza. ¿Sí? Fue un oficial muy culto, estuvo en la guerra, no estuvo, vivió muchos años en Cuba, hasta España, pero en los 98. ¿Sí? Pero probablemente porque ella era, esa rama del ejército español era y es pues muy elitista y muy difícil de ascender. ¿Sí? Es decir, los estudios son muy duros, pero la práctica. ¿Sí? Entonces, él llegó a teniente coronel y, bueno, pero todos los que están en Cuba son evacuados cuando ya tienen la guerra es hispano-cubano norteamericano, el famoso en enero del 99 sale de ahí. Y él nos cuenta que en un mercadillo, un baratillo así, se encontró el libro en inglés y le fascinó. Consideró que debía ser traducido. Entonces él se dedicó a hacer la traducción. Bueno, ¿por qué yo pongo revisión de la traducción? Porque este buen teniente coronel Cristóbal de Reina y Maza también se puso un seudónimo, Don Ramiro. ¿Y por qué? Pues porque, vaya que sí, ahora tal vez a la gente muy joven le trabajo, pero vaya, si nos situamos ya en 1904, 4 o 5, todavía el mundo de prejuicios, o sea, no era bien visto que un oficial de alto rango fuera traductor. Entonces, es decir, se vivió un mundo de prejuicios muy fuerte. Después, bueno, ¿qué hago yo? Pues primero, localicé, ¿en dónde lo localicé? En la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y lo empecé a ver, sacaron las fotocopias. Después, en otra estancia que hago en Washington, lo pido, y el libro había desaparecido. Es una mala localización. Esa biblioteca que está grande, si lo localizan mal, si lo ponen mal, pues ya. O sea, si un bibliotecario o un empleado descuidado lo pone en otro lugar, en ese mundo se desaparece. Entonces, pude encontrar otro en la biblioteca de la Catholic University of America, que está en Washington también, la Universidad Católica de América. No es Georgetown, es otra. Esta universidad viene del siglo XIX, bueno, como Georgetown, pero Georgetown es de lo que estoy. Y esta dependía del arzobispo de Boston. Ahí me encontré otro ejemplar, y escrito por el cardenal James Peebles, se llamaba, en que decía, bueno, en inglés, pero yo lo voy a decir en español. Se dice que pues Calderón, ahí le puso puñeta. O sea, desde ahí empezamos a ver, hay una parte de cómo se va descubriendo a la autora. Eso, el primero que lo escribió, pero no para usar la fecha. El primero que lo cita es un erudito que también hizo otra edición de la Biblia en México, que es Barrett, ¿sí? Un británico, pero de esos que se ve en la antropología y de muchos conocimientos. Ahí fue el primero en afirmar que, pero tardó todo el siglo XX. Ya la que te da puntos y sellos, yo no me apropio ahora que es un tema tan delicado lo de los plagios. Sí. Todo está citadito, todo perfectamente citado y
comillas, si es textual, si está parafraseado, pero que quede muy claro cuándo soy yo y cuándo tomó ideas o párrafos de otro autor o autora. Fue una profesora norteamericana, también muy erudita, Beth Power, se llama Beth Power, escribió un artículo en una revista que se llama Hispanic Review, ¿sí? Y ella te descubre todo el vínculo de cómo estuvo. ¿Okay? Entonces, cómo estuvo, porque pero ella sí aplica el género. Es una metodología muy válida, ¿sí? Y en algunos lo que pasa es que a veces, pero una persona, pues como se movía Madame Calderón, que sin decir que haya sido una reaccionaria o algo así, pero sí tenía un marchamo conservador. Y dijéramos, no era una contestataria, no. Éramos, era del establishment. Entonces, hay que tener cuidado con la autora también, porque la autora también pues, nos describe Madrid empieza desde septiembre del 53, pero pues en junio y julio del 54 de la revolución, en la que una revolución que está a punto de perder el trono, una gran historiadora valenciana, ¿sí? Isabel Bourdieu, ¿sí? tiene una biografía así inmensa sobre Isabel II, ¿sí? Y ahí le dedico un capítulo por qué no cayó Isabel II. Y bueno, también utiliza a Madame Calderón. Ha sido utilizada mucho por los historiadores. Ahora, creo que cuál es mi contribución. Pues lo leer al gran público. Lo leer al gran público. Me dirán, bueno, que extraño que un mexicano de origen sonorense y demás se escriba sobre esto. Bueno, pues creo que vivimos un mundo de convertismo también. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo decía al principio, porque luego hay cosas que son muy irónicas en esta vida, ¿no? Pero no, yo creo que el libro es bien interesante porque justo nos pone en un lugar a Calderón de la Barca que es difícil si piensas que en México nada más estamos acostumbrados a pensar en la vida en México, ¿no? Entonces, el ver que ella como escritora, como historiadora, como cronista de su época, ¿no? Va anotando todo lo que encuentra, no solamente en su estancia en México, sino ya en su vida en Madrid. Y me imagino que algún día, si hay papeles todavía de ella, se encontrarán cosas de cuando estuvo en Washington. Ahí no estoy en Washington, estuvo mucho tiempo. Primero está casi un año cuando recién casada. Después, la tercera misión que tiene su esposo en Washington, dura 9 años, ¿sí? Pero Washington era una ciudad muy provinciana. Digo, no tenemos nada contra los provincianos, pero era una ciudad muy provinciana. Ella hizo su círculo, por supuesto, a través de todos los diplomáticos que estaban acreditados ahí, círculo elitista y con representaciones teatrales y demás. Pero Washington era, ahora es otra cosa, pero el Washington de 1844 a 1853 era una ciudad muy provinciana. Es decir, los senadores, los senadores y los miembros de la Casa de House of Representatives, ¿no? De lo que sería la Cámara de Diputados, ¿no? Muchos llegaban a casas o de huéspedes o los que tenían más por hotel y demás, pero no pretendían quedarse a vivir en Washington, no. Sí me explico, ¿no? Sí. En el verano se quedaba vacío. Incluso, hoy en día Washington sigue siendo una ciudad muy provinciana. Decía Reagan, Washington está más cerca de
de la nada que lo que está Seattle del mundo, ¿no? Y refiriéndose un poco a esta parte de que hay lugares de Estados Unidos que son mucho más cosmopolitas, ¿no? Lo que pasa es que, pues, imposible de negar que Estados Unidos es una gran potencia. Entonces, sí, yo viví un año entero allá, ¿sí? Y bueno, sí, y me tocó, y además elegí muy mal el año, porque me tocaron los ataques de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono en Washington. Sí, puede tener un aire provinciano, pero primero ha crecido más. Tiene 9 universidades. ¿Sí? Veo el John F. Kennedy Center, ¿sí? Ahí, pues, es decir, básicamente sí, pero básicamente sí, pero ya no tanto. Ya no tanto. Ok. Raúl, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo? ¿Dónde consiguen el libro, además de aquí de la librería Bonilla, que sería lo ideal que vean aquí, lo consigan aquí? Bueno, a ver, entiendo que está el libro aquí en Librería Bonita. No sé en cuál más libre. En Gandhi Sótano. ¿En Gandhi también? Sótano se va a conseguir prontamente. Y el Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues ya. Principalmente hablando. Pues ya está en Gandhi y pronto va a estar en el Fondo de Cultura Económica. Además, para la gente que ya no le gusta el libro, sino más, hay una versión en hip-hop, ¿no? Una versión EPUB. Y otra en PDF de plataforma PDF. Exactamente. Sí, es decir, que hay hermanos de muy buenos editoriales, porque también se piensa que pues, hay mucha gente joven, sobre todo, además, que no tiene la pasión de los que no somos tan jóvenes de tener el libro físicamente, ¿sí? Pero, bueno, también, digo, en lugar de leerlo, ¿no? Así es. Creo que estamos muy urgidos en nuestro país. Es un problema mundial, pero bueno, estamos en nuestro país. Estamos muy urgidos de incrementar el número de lectores, porque, bueno, yo me quedo, seguramente porque soy de otra generación y demás, pero a veces me quedo incluso de que muchos sectores de todas las clases sociales, ¿sí? Es interclasista el asunto, han desarrollado casi una alergia a la lectura. Y eso no lo veo sano. No, yo estoy de acuerdo contigo. Hay incluso entre jóvenes universitarios hay una aversión a la lectura. Y yo me acuerdo que alguna vez Paco Ignacio Taibo II decía que en México la escuela, lo que es la primaria, la secundaria, la prepa, hoy está dedicada a vacunar a los chavos contra la lectura, ¿no? Hacerlos creer que la lectura no es un goce, no es un conocimiento, sino es un pretexto para pasar la materia, ¿no? Para obtener una calificación. Y eso es gravísimo. Sí. Eso que acabas de decir, yo me daría muy satisfecho que amables lectores y lectoras, ¿sí? que desde que también aprender el arte del goce. Es decir, entiendo que los estudiantes tienen que llevar unas lecturas obligatorias. Eso lo entiendo perfectamente. Enseñé 30 años en el ITAM, pues ¿cómo no lo voy a saber? ¿Sí? Yo lo apliqué muchas veces. Pero yo trataba de decirle a los alumnos, ¿sí? Ahora ya, está bien, están sus lecturas obligatorias y demás, pero disfruten en el verano o así. Pero el hecho de leer un libro por tu gusto, que no sea por imposición, pero por tu gusto. Aprendan, por ejemplo, qué es que esté un libro bien escrito. A mí escribir eso, por la parte de una investigación muy meticulosa, ¿no? Bueno, los hizo sufrir mucha agonía porque corregíamos. Por supuesto, yo sí, los hizo sufrir mucho. Se está riendo aquí, André, sí, me tuvieron mucha paciencia. A ver, yo no soy un escritor,
soy un historiador que escribe, un investigador que escribe, pero tiene que escribir, pues que no aburras a la gente, ¿sí? Entonces, he recurrido a muchas técnicas. A mí me ha costado mucho trabajo, pero lo amo, ¿sí? Pero sí me cuesta trabajo. Y sí, estoy al día y esto de las formas gramaticales, hacer un español fluido, castizo, pues ya, yo tengo pues una mezcla porque el origen sonorense, casi 50 años aquí en la Ciudad de México, mi estancia en Madrid, un año en Washington, un año en Canadá, pues tengo una revoltura, pero bueno, para mí ha sido un camino muy difícil de estructurar, pero lo puedo decir con satisfacción que este prólogo quedé muy contento. Y yo te respaldo, es un prólogo muy ameno, yo te digo que podría hacer 2 volúmenes, pero bueno. ¿Dónde te encuentra la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo? Redes sociales, correo. Correo, sí. Yo desde mi red social más preferida es el correo. Ok. Es Figueroa@itam.mx. Ok. Yo soy Armando Enríquez, esta es una charla más desde la librería Bonilla. Le agradezco profundamente a André Ursúa todas las atenciones que tiene siempre para estos videos, y el cuidado que pone para que después se publiquen en YouTube. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. Y también tenemos un WordPress que es el WordPress es charlacualquiera.wordpress.com. Muchas gracias, los invito a escuchar el podcast. Estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en Apple Podcast, pero también a que sigan estas transmisiones que hacemos desde la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez.